Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí nos encontramos nuevamente en este espacio para poder conversar, poder compartir, poder intercambiar opiniones, impresiones, eh, conocimientos, comentarios, críticas, etcétera, etcétera, a lo que significa el vivir de la mejor manera posible, el vivir cada vez mejor y mejor. ¿Por qué insistimos nosotros en la idea de vivir cada vez mejor y mejor? Porque la vida es dinámica, la vida es cambio permanente. Durante muchos siglos, pensábamos que el destino estaba fijado y que nosotros íbamos a tener un resultado hiciésemos lo que hiciésemos, ¿no? Eso estaba en la mayoría de las cabezas de las personas pues, que estaban presentes en ese entonces, ¿no? Un abrazo, Natalia, bienvenida. ¿Mm? Eh, resulta pues que ya la cosa está mucho más clara, está mucho más despejada y entendemos perfectamente que estamos en un periodo histórico donde además los cambios se producen con una velocidad súper vertiginosa. Esos cambios tan rápidos, esos cambios tan agudos, esos cambios tan violentos, pudiéramos decir, nos ponen a veces, sobre todo a dudar, porque al haber tantos cambios se va produciendo muchísima información y esa información llega un momento en que nos abarrota. Por eso también nosotros insistimos en que tenemos que vivir y trabajar en equipos. Ya aquella idea aislada de yo soy yo y yo puedo o yo lo importante es cómo me vaya a mí, etcétera, etcétera, eso quedó atrás. Si lo intentamos de esa manera, vamos derechito al fracaso. Tenemos que incorporarnos a trabajar en equipo. ¿Y qué significa trabajar en equipo? Trabajar en equipo significa coordinar acciones. Significa que hay una propuesta por aquí o un punto de vista o una observación por un lado, hay otras por otro lado y se integran en una información que es superior y que contiene y supera, como decían los marxistas, ¿verdad? Contiene y supera lo que nosotros habíamos propuesto inicialmente. Eso es acordar. Acordar es enriquecer entre varios un concepto o un conocimiento. Y esto es sumamente importante para el tema de esta tarde. Sumamente importante, ¿por qué? Una persona me escribió preguntándome por qué había tanta diferencia entre el comportamiento científico y la cotidianidad si en el fondo la ciencia lo que hace es estudiar la cotidianidad. Y le decía, bueno, una de las diferencias importantes precisamente es, en la ciencia se trabaja en equipo. En la ciencia se trabaja sin asumir nada como verdadero, ni como cierto, ni como válido para siempre, sino que todo es provisorio y parcial. Esa es una de las premisas fundamentales de la ciencia al día de hoy. Por lo tanto, ¿quién termina siendo un investigador científico? Una persona que está llena de curiosidad por saber cómo ocurren las cosas en la cotidianidad, en el día a día, en todo momento. Y cuáles son los mecanismos que están detrás de eso que nosotros estamos estudiando. ¿Ya? Esa es la gran distinción entre la ciencia y tal como la veíamos, por ejemplo, hace siglos atrás, donde también creíamos que las cosas eran fijas, inmutables y que el destino estaba prefijado. Eso también lo creían los investigadores científicos de aquel momento. Ahora, ¿cuál es la ventaja, indudablemente,
que presenta un investigador científico, que como está en cambio permanente, como está en evolución permanente, en mejoramiento dinámico continuo de lo que está estudiando, y lo somete a la discusión abierta, y lo somete a la crítica, y lo somete a las pruebas que sean distintas de nuestra propia opinión, por supuesto, ese conocimiento se enriquece con más facilidad que la persona que sigue pensando como en los tiempos anteriores, en la cotidianidad, que dice que la vida es de una manera y esa es la manera, ¿no? Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿cuál ha sido la gran dificultad de la ciencia? Precisamente que al saber que nosotros tendemos a engañarnos, al saber que nosotros no venimos al planeta con la información ya obtenida, sino que la vamos obteniendo en el tránsito, es decir, no venimos con el manual de operaciones bajo el brazo, tenemos que irlo construyendo a lo largo del tiempo y a lo largo de esas discusiones, de ese trabajo en equipo y de buscar pruebas independientes de nosotros. Al buscar pruebas independientes, por supuesto que fue lo más fácil de estudiar. Los objetos inanimados, ¿verdad? Aunque este es un objeto animado, ¿no? Animado gracias al movimiento que yo le doy, ¿verdad? Pero los objetos inanimados. Y eso lo llamaron cuerpos físicos. ¿Mm? Y de ahí viene la palabra física. Física, lo que hay, ¿no? Lo que está ahí, ¿no? Está aquí, ¿no? Entonces, ¿de qué depende las características de los cuerpos inanimados? Esto es muy fácil bueno, muy fácil. Es más sencillo que lo que voy a abordar después, que por ejemplo la investigación humana, la investigación sobre los seres humanos, primero sobre los seres vivos y en segundo lugar sobre ese ser tan particularmente especializado como somos nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno ve la propiedad de elasticidad de un cuerpo físico, uno sabe que él siempre va a comportarse de la misma manera, a no ser que uno lo someta a una fuerza mayor, ¿verdad? Que sería a un corte, alguna cosa. Si no, esto va a tener el comportamiento, siempre el mismo comportamiento. Mientras yo no toque el objeto va a tener, durante el tiempo de observación humano, va a tener el mismo comportamiento. Sin embargo, fíjense, un personaje como Charles Darwin, por ejemplo, que ya venía manejando la información de los cambios geológicos en la Tierra, observa, sobre todo en su viaje, por eso el viaje a Galápagos fue tan importante, observa en su viaje a Galápagos las estructuras geológicas con mucha facilidad. Aquellos que hayan visitado los Galápagos o hayan, visto videos de Galápagos, pueden observar cómo gracias a esa actividad volcánica, todas esas islas fueron el producto de uno o varios volcanes que en un momento dado emergieron esa cantidad de lava que se transformó pues en tierra, ¿no? en islas, ¿no? Y ahí uno fácilmente puede ver los estratos, las capas de lo que el tiempo ha ido modificando. Y cuando Darwin observa lo que está sobre esos cambios geológicos, nota que también van ocurriendo los mismos cambios en la vegetación y en los animales. Como se centró, ¿verdad? Como corresponde a una ciencia específica, ¿verdad? Él se centró en la observación entonces de básicamente las plantas y los animales, pudo darse cuenta de que había un continuo según lo que ocurría en las islas desde el punto de vista geológico. Por eso, en lugar de escribir un libro que se llamaría El origen de la vida o el origen de las cosas, ¿verdad?, terrestres, bueno, se centró en primer lugar el origen de las especies y después en origen del hombre.
como resultante de todo ese proceso de transformaciones sucesivas que por supuesto al ocurrir en miles de millones de años, para nuestra brevísima estancia que llevamos hasta ahora, nuestra brevísima pasantía como seres humanos, no establecíamos las conexiones de producción que se hacían evidentes pues para la mirada de Darwin, que fueron haciendo evidentes a lo largo de años. Eso le tomó a Charles Darwin muchos años, le tomó aproximadamente unos 30 años entre el momento en que él visita Galápagos y el momento en el cual él se le prende el bombillo de la continuidad, porque había traído muchas muestras, tanto vegetales como animales, y algunas geológicas también, y se da cuenta, va viendo como, oye, aquí hay una continuidad, esto no está separado, y no está separado el ser humano de todo el resto de la vida. Eso hace que, por ejemplo, durante muchísimos siglos también, nosotros habíamos visto al ser humano aislado, ¿verdad? Como el ser humano, aquí está la naturaleza y aquí está el ser humano. Y el ser humano había sido hecho a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto era un observador de la naturaleza, pero un observador externo de la naturaleza. ¿Qué es lo que hemos descubierto con el tiempo, con los estudios científicos que van corroborando la sospecha, ¿verdad? Que nosotros, los seres humanos, somos un elemento más de la naturaleza. Gracias a esas personas llenas de curiosidad, insatisfechas con la información que manejan. Es otro requisito importante para ser un investigador científico. Hay que estar insatisfecho con la información que uno maneja para continuar indagando sobre qué otras cosas pueden surgir alrededor de aquella observación. Entonces, fíjense, hay dos características. En primer lugar, una curiosidad importante por saber, reconociendo que no venimos con el manual de operaciones bajo el brazo, sino que lo vamos construyendo de generación en generación y trabajando en equipo. La otra característica, no trabajan solos. Ningún investigador científico trabaja solo. Es imposible. Y ese era otro mito, ¿no? El del genio solitario que en un laboratorio descubre. No, pero es que esa persona está aparentemente trabajando solitario, pero él se está basando en información que ha recabado de otras personas, de otros hallazgos, de otros eventos. Por lo tanto, esa idea del genio loco, que se le ocurre una idea en el aire fabulosa, es totalmente falsa. Y vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo relativamente reciente, el de, por supuesto, el de Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein como un gran investigador, y fíjense, aquí hay una acotación interesante, un gran investigador con papel y lápiz, ¿no? Un gran investigador con papel y lápiz. ¿Ya? Bueno, era lo que había en aquella época, ahora lo hacen a través de computadoras, ¿no? Pero ¿qué hace? En primer lugar, se forma en un instituto para ser físico, ¿verdad? En ese instituto recibe la información de toda la cadena de investigadores que en el campo de la física han trabajado. Galileo, Newton, Leibniz, etcétera, 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 ¿no? O sea, él no está solo. ¿Ya? En segundo lugar, mantiene contactos a través de la lectura en aquella época de revistas y de conocer a algunos compañeros que están también en la misma búsqueda.
¿Y qué es lo que sí hace en solitario? Lo que hace en aparente solitario es reflexionar sobre toda esa información. Reflexionar y tener una idea, una imaginación que le permite encontrar una pieza faltante en el rompecabezas que está armando. Como decir, en el Lego que va construyendo, el Lego que podría ser la física, ¿verdad? En este caso la teoría de la relatividad, lo que habían dicho otros, ya otros habían señalado la idea del espacio-tiempo, la idea de la luz como el factor fundamental para armar una teoría. Ya todo eso estaba trabajado. Él incorpora un elemento clave, ¿verdad?, que hace que entonces la teoría cierre, la teoría adquiera un carácter como de unicidad para explicar ciertos acontecimientos. Y eso pasa en todos los campos del saber. Eso es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en un abogado que ejerce el derecho. Es lo mismo que ocurre en un cocinero que está preparando un plato y que le pone un toque de originalidad, pero él ya ha estudiado recetas, él ya ha cocinado, él ya ha hecho montones de prácticas que le permiten entonces volcar esa pieza original sobre el plato que está preparando, ¿no? Entonces, fíjense que en el fondo la metodología es la misma para todos los oficios. Es la misma para todos los oficios. Primero, recabo información. Segundo, estoy insatisfecho con esa información. Tercero, intercambio información con otros, preguntas, dudas, inquietudes y tal. Y pongo una guindita sobre esa torta, ¿verdad? Y esa guindita sobre esa torta es lo que le da el carácter de científico a la persona. Y aquí estamos contemplando tanto el aspecto, digamos, el aspecto práctico de la ciencia como el aspecto teórico de la ciencia, ¿no?, que son dos elementos complementarios para nosotros tener una idea. En primer lugar, qué es lo que está ocurriendo, y en segundo lugar, cómo es el mecanismo de generación de eso que está ocurriendo, cómo es el mecanismo de mantenimiento que eso está ocurriendo y cuál es el destino probable que va a tener ese acontecimiento o esa observación o ese planteamiento, ¿no? Ahora bien, los científicos tradicionales, ¿verdad? Y por eso, por ejemplo, Karl Popper, un gran filósofo del siglo pasado, filósofo de la ciencia, se ocupaba de reflexionar sobre la ciencia, por lo cual conocía muchísimo de ciencia. Él decía, bueno, en realidad, ciencia, solo podemos hablar de tres disciplinas. Las matemáticas, que es una ciencia estrictamente teórica. La física, la mamá de toda la ciencia, por lo que le decía, la sencillez de estudiar objetos que no se modifican, que tienen patrones muy estrictos de comportamiento, y asomaba la química también como una continuación de la física en la estructuración de los niveles de complejidad que presenta la naturaleza, ¿no? Ese es la, digamos así, consideraba Popper, que eran entonces, hablaba de las tres ciencias. Las demás eran intentos fallidos por aproximarse a una visión científica. Por supuesto, esa es una visión muy radical. ¿Por qué? Porque fíjense que lo que les estoy planteando es que, por ejemplo, ya nosotros podemos hablar de la ciencia del derecho, podemos hablar de la ciencia de la gastronomía, podemos hablar de la ciencia de el comportamiento humano.
que aquí nos encontramos precisamente en el abordaje del comportamiento humano, teníamos un obstáculo muy grande. El obstáculo muy grande era cómo puedo yo confirmar lo que, por ejemplo, ocurre de una manera subjetiva. ¿Cómo lo puedo comprobar? ¿Cómo puedo comprobar, por ejemplo, que alguien que me dice que en la noche anterior encendió una vela y al encender la vela tuvo un acto de iluminación porque sintió una presencia especial que le dijo hasta cuándo vas a tener este comportamiento, cambia radicalmente? Hasta dónde yo puedo confirmar que eso no es un autoengaño, sino que es un fenómeno que puede ocurrir. Ese obstáculo lo estamos superando. Ese obstáculo, aquellos que nos dedicamos a la investigación científica acerca del ser humano, acerca de nuestro comportamiento y acerca de nuestras posibilidades reales de llevar a cabo acciones específicas que conduzcan a la ruta que nosotros queremos. Ese lo hemos estado superando a través de distinguir varios aspectos. ¿Cuál es el aspecto que pertenece a un nivel físico, físico-químico, biológico? Como puede ser, ¿cuál es la composición de neurotransmisores que yo tengo en mi cerebro para, por ejemplo, tener una expresión de alegría? Eso es un nivel de observación. Pero hay otro nivel, que es lo clave, que es lo que nos da la característica inherente como seres humanos, que es el nivel de significado. El nivel de cómo interpreto yo las cosas que ocurren. ¿Cómo las tomo? Y cómo las interpreto desde varias facetas. ¿Cómo las interpreto desde el punto de vista afectivo? ¿Cómo lo interpreto desde el punto de vista cognitivo? ¿Cómo lo interpreto desde el punto de vista motor? ¿Y cómo lo interpreto desde el punto de vista interactivo? Dividir esas opciones de esta manera nos permite desarrollar metodologías específicas para cada uno de esos aspectos. Por ejemplo, si yo lo que tengo es una interpretación de carácter cognitivo, es decir, ideas de razonamiento, pues yo utilizo alguna de las lógicas que me permita abordar esa situación. ¿verdad? Entonces, nosotros contamos con la lógica tradicional, la lógica aristotélica, para observar nuestra correspondencia con el mundo físico. Por eso, cuando yo estoy en el nivel cognitivo estricto, una idea que se me ocurrió, por ejemplo, la de Albert Einstein, de colocarme en la punta de un halo de luz para viajar por el espacio, no puedo utilizar la lógica tradicional aristotélica. No me funciona. Yo tengo que utilizar una lógica del tipo lógica fluida de Bono, por ejemplo, o una lógica tipo sistémica de Bernard Lanfy, que me va a brindar más opciones de yo dar con una clave que en este caso es individual. Y al ser individual, ya no es, digamos, ya no forma parte de lo estrictamente universal, que ha sido la temática fundamental de la ciencia a lo largo de los siglos pasados. Entonces eso establece una distinción importante. Allí es con cada individuo que yo puedo indagar cuál es su verdad interior, subjetiva, ¿verdad? Y esa es la verdad. Ese es el hecho de observación. Por ejemplo, durante muchos años, y sobre todo a comienzos del siglo pasado, se cuestionaba la validez de este tipo de investigaciones porque se decía, por ejemplo, una crítica que hacían los conductistas a los psicoanalistas, por ejemplo. ¿Cómo puedo yo corroborar que el sueño existe? El soñar, el ensoñar, es decir, soñar dentro del sueño, ¿no? Dentro del dormir. Bueno, porque es una experiencia
digamos, obvia por la que todos hemos pasado. ¿Ya? ¿Cómo agarro eso? Bueno, simplemente, bueno, con una estadística que dice que el 95% de las personas afirma haber soñado, y eso incluye incluso al investigador científico, ¿verdad? Yo sueño todas las noches. Por ejemplo, tengo esa experiencia individual que responde a una configuración universal, en tanto que, por ejemplo, nosotros podemos tener indicios indirectos de que los animales también sueñan, ¿no? Y después que nosotros podemos hacer una correlación con ciertos hallazgos físicos, como es, por ejemplo, el comportamiento del electroencefalograma durante el ensoñar, sueño tipo REM que llaman, ¿no? En el sueño tipo REM hay unas características electroencefalográficas y de funcionamiento cerebral que lo distinguen del estado de vigilia, por ejemplo, o del estado hipnótico incluso también. Entonces ya cuando yo veo esa evidencia en el mundo físico, me sirve para respaldar la idea de que efectivamente se sueña. Ahora, ¿qué soñaste? ¿Qué soñaste? Ahí nos encontramos nuevamente con un caso individual. Que la persona puede tergiversar o no, o puede modificar, porque tenemos la facultad de mentir, ¿verdad? Esa es una facultad que tenemos los seres humanos y que compartimos con algunos animales, ¿no? Engañar. Hay animales donde nosotros podemos observar que hay engaño, hay como la trampita. Entonces, cuando yo te estoy engañando, yo te estoy mintiendo, ¿no? Yo te estoy sugiriendo algo, pero en realidad tengo otra intencionalidad. Todo eso, al día de hoy, podemos abordarlo con una metodología ligeramente diferente de cómo los físicos abordaban la física clásica, ¿no? Que fíjense que se modifica en la medida en que entramos en el mundo de las partículas subatómicas. Allí también, ¿qué hicieron los físicos? Adaptaron la metodología a esa realidad. Entonces, lo que hacemos los estudiosos de las ciencias humanas o de las ciencias sociales, si ustedes quieren, porque podemos incluir la sociedad de los animales dentro de las ciencias sociales. Hacemos exactamente lo mismo. Adaptamos la metodología a ese tipo de objeto, a ese tipo de realidad. Y esa es una clave importante para poder decir una frase que estamos, digamos, utilizando en el Colegio Neurocódex, que es: por fin la ciencia alcanzó al ser humano. Al día de hoy podemos decirlo con toda seguridad, con toda confianza, más que seguridad, porque seguridad pues ya sabemos que 100% imposible, pero con bastante confianza podemos asegurar: ya conocemos al ser humano, lo conocemos bastante. No totalmente ni muchísimo, todavía hay aspectos por ahí un poco oscuros, pero ya podemos decir, ya podemos predecir comportamiento humano, ya podemos actuar para modificar comportamiento humano con mucho más certeza de lo que lo hacíamos antes, en el siglo pasado, por ejemplo, cuando no teníamos todavía suficiente desarrollo científico como para penetrar en nosotros mismos. Ahora sí tenemos buenos recursos, buenas herramientas, buenas metodologías que hacen que podamos entonces sí dar buenos consejos. Porque antes los consejos eran dados más por interpretaciones o por sugestiones o por percepciones individuales, particulares o de una determinada teoría. En cambio, hoy en día ya tenemos más evidencias de carácter empírico, de experiencia directa,
que nos permiten decir, hoy en día la ciencia alcanzó al ser humano y como lo complementamos al colegio. Ahora nos toca a cada persona alcanzar a la ciencia para disfrutar de los grandes y maravillosos beneficios que tiene el conocimiento científico, que ya llegó, ya tocó la puerta del ser humano. Los seres humanos le abrimos la puerta y ya la ciencia está incorporada a la cotidianidad, porque ese es su verdadero propósito. El verdadero propósito de toda la ciencia es dar cuenta de la cotidianidad, de sus mecanismos de producción, de sus mecanismos de mantenimiento, de sus posibilidades de resultados y por lo tanto también de las posibilidades de modificación de lo que acontece. Así es, mis queridos amigos, y bueno, por ahora pues tenemos aquí este en vivo y nos vemos la semana que viene. Cualquier persona que quiera sugerir un tema o cualquier cosa, pues puede dirigirse al Colegio Neurocódex y con gusto atenderemos su solicitud, o aquellos que directamente tienen algún tipo de contacto conmigo también pueden hacer sugerencias para los temas sucesivos que irán viniendo progresivamente. Gracias, Isabel, y un abrazote. Un abrazo y seguimos.